venga aquí, venga a nosotros tu reino. Entonces, antes de entrar en esto de la segunda venida, que es un tema pues apasionante, vamos a ver si nos puede mostrar un gráfico que nos ayude un poco a entender, ubicar un poco, porque si todas estas etapas de la historia de la humanidad, según la Biblia, se han cumplido, nadie podrá asegurar que lo que resta, que es muy poco, no se vaya a cumplir. La dispensación. Entonces, esto que vamos a ver es un cuadro que se conoce como las dispensaciones. Una dispensación es un periodo de la historia, según la Biblia, que se destaca por algún acontecimiento para empezar y terminarlo. También le llaman eras. La Biblia no lo dice claramente así. No, eso lo dispensación. Eso nos ayuda a ubicar un poco. No, pero Este es. ¿Le ayuda un poco a alguien por esas cortinas? Bien, aquí está el nombre, en la parte la dice dispensaciones. Pues, bueno, está bien. Entonces, no me voy a tener mucho porque este es un cuadro que sería para predicarlo como en 10 horas, pero es simplemente una idea. Lo más importante para cualquier analista, así no sea no creyente, es una deducción lógica. Si de esos 7 cuadros, que vas a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, si de esos 7 cuadros estamos en el sexto, casi que por deducción matemática o lógica, se dice que si todo esto se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir esto? Estamos en esto. Entonces, se le conocen como dispensaciones bíblicas y a cada una le da un nombre. Aquí dice eternidad pasada, aquí eternidad futura, está en medio de las dos eternidades. Recuerdan que esta semana hablé un poco de paraíso perdido y paraíso recuperado. Entonces, arrancamos de Dios es eterno. La primera dispensación se le conoce como la de la inocencia, pues arranca con la creación, y aquí hay una palabrita que se llama responsabilidad que Dios al ser humano le delegó, en cada de esos periodos le delegó una responsabilidad. La Biblia plantea cuál fue el fracaso, en qué fracasaron, y tercero, cuál fue el juicio, cómo terminó. Todas han terminado mal, y en la que estamos va a terminar mal, la que sigue va a terminar mal, a pesar de que Jesús será el gobernante mundial, será el rey. Entonces, vamos a ver. Entonces, las 7 son inocencia, la segunda se llama conciencia, la tercera gobierno humano, la cuarta se le conoce como el de la promesa, la quinta la de la ley, la sexta en la que estamos se le conoce como la era de la iglesia, o de la gracia, o del Espíritu Santo. Tiene básicamente 3 nombres, pero la más conocida es que estamos en la era de la iglesia. En el Antiguo Testamento no se usaba esa palabra. Entonces, la palabra iglesia aparece, pero para el Nuevo Testamento. Y la que sigue, que estamos a punto de entrar, bueno, de la humanidad, se llama entonces el reinado milenial, o sea, el reinado de Jesús. Entonces, les decía que cada una comienza con un hecho histórico. En ese hecho, Dios le asume al hombre una responsabilidad. Por ejemplo, en la creación, ahí está Génesis 1, 26 y 27, cuando Dios crea al hombre. Aquí, Dios simplemente le dice a Adán y Eva que simplemente les pide que le obedezcan, que sigan instrucciones, les pone una pequeña prueba del famoso árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos desobedecen, eso está ubicado en Génesis 3. ¿Y cuál fue el juicio? Aquí hay algo muy curioso. El ser humano iba a vivir eternamente. El Génesis empieza diciendo que Dios creó al universo y creó al hombre. ¿Sabe cómo termina el Génesis? Con un ataúd, diciendo que ahí terminó muriendo Jacob. O sea que termina con muerte la muerte. Entonces empezó la segunda, que se le conoce como la de la conciencia. ¿Por qué se le llama así? Porque el ser humano es consciente de que le ha fallado a Dios. Es consciente, se le abrieron los ojos, ¿se acuerdan? Y entendieron cuál es el bien y qué está bien y qué está mal. Empezó entonces con la caída. Allí empezó con la caída. ¿Qué le pidió Dios al ser humano en ese periodo? Es hacer el bien y presentar los sacrificios con sangre. Ya se está hablando de que vendría un redentor. Por eso en Génesis 3:15 está la primera promesa de que vendría un redentor. Pero, ¿cuál fue el fracaso? La maldad. Pues comenzaron los seres humanos a la desobediencia y Dios, recordemos, decide terminar, lo que les comenté la semana pasada, aquí o en otro lugar,
con el diluvio. Que muchas veces le he dicho a Dios, ¿por qué no acaba de una vez con la raza humana? Yo estoy ahí metido y Él me contesta, pero qué ingenuo eres. Yo ya lo hice una vez. Borré de la faz de la tierra al ser humano y entonces no sucedió mayor cosa, fue peor. Entonces, esta del gobierno humano se llama así porque ya aparecieron los primeros grandes líderes, digámoslo así. Apareció Nimrod, construyó grandes ciudades como Babilonia. Entonces se llama así del gobierno humano. Terminó con la famosa confusión, ¿se acuerdan? De lenguas, Dios le había dicho al ser humano que tenía que esparcirse. Esparcimiento y multiplicación, no lo hicieron. Eso, pues según los analistas o lo que está en la Biblia, pues quedaría lo que es Irak. Es más, si usted lee la historia secular, se habla de que la civilización realmente empezó en la Mesopotamia, en lo que hoy sería Irán. Entonces, aparece la Torre de Babel aquí, terminó muy mal. Así que cuando tenemos problemas con el inglés, con el chino, el mandarín, lo que sea, pues ahí está el origen. Bien. Y entonces, bien, ¿qué hace Dios? Lo del diluvio no funcionó. Empieza con Noé y su familia. Digamos ahí que comienza de nuevo la raza humana. No funciona, no se extienden y entonces empieza esta con la Torre de Babel. ¿Qué le pide el Señor ahí? Que habiten en ¿dónde? En Canaán, que se queden quieticos. ¿Pero qué hacen? Abraham, en la promesa. Entonces, ¿qué le pide Dios? Llama a una familia, llama a Abraham y le da una promesa. Que se queden. ¿Pero qué hicieron? Hubo hambre. ¿Y para dónde se fueron? Fueron para Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? 430 años por medio de una esclavitud larguísima, de 430 años. Entonces, aquí fallaron. Entonces, ahí es cuando empieza la cuarta, que es la quinta, que se llama la ley. Comienza con el famoso eso, ya recordamos todo lo de Moisés, Dios llama a Moisés, que significa salvador de las aguas. Empieza con el eso. ¿Qué es lo que le pide Dios? Simplemente les da una ley en el monte Sinaí, ¿y qué les pide? Pues que guarden la ley. Sigan las instrucciones que Dios había establecido. Esta fue la peor de todas, porque esta quebrantaron la ley y estos terminaron crucificando. Es decir, la criatura, quien fue creado, crucifica al creador. No olvidemos que esta termina con la crucifixión, con la destrucción de Israel, de Jerusalén, que hablamos el domingo pasado, y viene una dispersión mundial. Y entonces Jesús, establece lo que se conoce como la iglesia, en la cual estamos. De aquí hacia atrás no se habla de la iglesia. Vamos a ver ahora más adelante un gráfico donde los profetas no alcanzaron a ver este periodo de la iglesia. Entonces ahí empieza, para que nos ubiquemos bien, ahí estamos ahora nosotros. Pero observemos que esa es la sexta. Entonces, todo esto, por aquí está la cruz. Todo esto, bueno, pero hace 2000 años alguien podría decir, si yo hubiera predicado hace 2000 años, alguien hubiera dicho, Hernán, eso es mentira porque no ha pasado nada. Yo hubiera predicado de que Jesús había dicho que fundaría la iglesia, vendría el Espíritu Santo, sería destruido Jerusalén. Alguien hubiera dicho, no, Hernán, eso no se ha cumplido. Pero verdad que hoy ya sabemos que todo se ha cumplido. Y mucho más atrás se había profetizado de que Israel no debería ser nación. Los más viejitos aquí, y muchos también, los que nacieron hacia atrás de 1967, nos tocó la profecía más grande que se ha cumplido hasta ahora. Una profecía de 3.500 años, de que Israel, después de tantas persecuciones y esclavitudes, volvería a ser nación. Lo que pasa es que yo cuando esa guerra, yo no conocía de Cristo, yo lo conocí en el 71, o sea que para mí la noticia pues, ya no estaba muy joven. Entonces, la noticia no me impactó, pero los que nacimos, o los que nacieron, vivíamos en ese entonces, y los que nacieron en esa fecha, o posterior, pues que estamos aquí, o sea, nosotros somos la generación de la más grande profecía cumplida. Profecía de más de 3.000 años, que fue la famosa, porque en 1948 se cumplió tremenda profecía, que es cuando los judíos, después de muchísimos, de más de 2000 años, nunca pudieron entrar al muro, que fue lo que quedó de la destrucción de Roma. En 1947, la ONU, en noviembre, es cuando declara que se parte Israel en dos, se parte el país en dos, una solución salomónica. Hubo mucho enredo, mucho lío. Lo cierto es que al otro día 5 naciones árabes superpoderosas invadieron a Israel y viene este conflicto que está actualmente. Pero ahí la profecía se cumplió apenas en parte, porque fue a medias. Yo estaba pensando que
el sitio más significativo de Jerusalén no lo tienen los judíos, lo tienen los árabes, los de musulmanes. Cuando usted ve una foto de Jerusalén, siempre sale la mezquita, no sale el muro. O sea, el símbolo turístico de Jerusalén no es el muro. Toda fotografía que sale, la famosa mezquita de la Roca y la de otra, son dos que están allí. Entonces, en el 47, 48, cuando Israel se declaraba por la ONU nación, y luego ellos declaran la independencia, se cumple esa profecía de más de 3.000 años. Pero fue incompleta. Miren lo interesante de esto. En 1967, en la guerra de los 6 días, Moshe Dayan, el famoso, ¿se acuerdan que le faltaba un ojo que tenía un parche? Bueno, Moshe Dayan entró, por primera vez entró con sus soldados, por primera vez en más de 2.000 años. Ellos anhelaban, pero los jordanos, que tenían eso bajo su control, no los dejaban. No podían. Es cuando ellos se toman, digamos, parte de Jerusalén, no toda, pero logran entrar al muro y la frase de Moshe Dayan fue: aquí llegamos para nunca jamás volver a perder este lugar. Y se cumple una profecía ya completa. Aunque tiene muchos problemas, pero de todas maneras Israel, digámoslo así, es nación. Entonces empieza esta profecía a cumplirse. Estamos en esta dispensación, en la que estamos actualmente, repito, tiene 3 nombres. Se le conoce más que todo como la de la iglesia, la de la gracia, o sea, del regalo de Dios, y la del Espíritu Santo. Y ahí está el recogimiento de Israel. ¿Qué le pide el Señor? ¿Qué pide? ¿Fe en quién? Ya no en las ceremonias, por favor, ya no en los sacrificios, ya no es necesario. Fe en Jesús y guardar la sana doctrina. ¿Pero qué pasó? Fracaso. Por la doctrina que adulterada. Ha sido la dispensación de las sectas, de grandes, o sea, hoy en día es una Babel completa. Y va a terminar muy mal con la apostasía de la doctrina falsa, y lógicamente va a terminar con lo que se llama como Armagedón, aquí no lo colocaron, pero empieza entonces lo que veíamos hace una semana. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle sobre la venida de Jesús, cuando Él viene, y entonces va a terminar esta con la venida de Jesús, con la batalla de Armagedón en el Valle de Megiddo, hacia el norte cerca de Nazaret, y empieza entonces ahí ese periodo ya final, el reinado universal de Jesús, como empieza ahí. ¿Qué va a pedir en esos 1000 años? Obedecer y adorar a quién. A Jesús. Pero leíamos un poquito del Apocalipsis que Satanás al final de esos 1000 años, pues Dios en su soberanía lo va a soltar, se va a revelar, al fin Satanás pues termina arrojado al lago de fuego, aquí está la palabra lago de fuego, y empieza entonces la eternidad. Quería que, lo que más me parece importante de esto es, no olvidemos este versículo que lo menciono muchas veces, Mateo 24, 35. ¿Cielo y tierra qué? Más palabras que. Entonces, si todo esto, por eso este periodista, este escritor, pues habla de que es extraño que no se hable del evento que estamos pronto a presenciar la humanidad, que es la segunda venida del Señor. Bien, entonces, de eso es que vamos a hablar. Yo les animo entonces a que hablamos nuestra Biblia hablando de la segunda venida del Señor. Hace 8 días hablamos un poco de las profecías sobre la